aviones siempre han costado una fortuna, pero algunos alcanzan precios que te dejarán boquiabierto. Desde un querido Spitfire de Texas hasta el jet comprado por el propio rey, aquí están los aviones vintage más caros que te dejarán boquiabierto y con la billetera vacía. 1940 Supermarine Spitfire P9374. Si hablamos de aviones vintage que se vendieron a cifras altas, sería un crimen no mencionar este Spitfire. Una vez enterrado bajo las arenas de Calais, el Supermarine Spitfire Mark I de 1940, con número de serie P9374, de alguna manera resurgió de entre los muertos, directamente a los libros de historia. Y para ser honesto, tiene sentido porque no era cualquier avión vintage. Era un auténtico guerrero de la batalla de Inglaterra que fue pilotado por el oficial de vuelo Peter Cazenove cuando tenía solo 21 años. Ahora, muchos aviones en la Segunda Guerra Mundial tenían historias increíbles, pero el P9374 se destaca como uno de los más icónicos, cayendo de manera dramática durante un combate aéreo en 1940. Eso por sí solo es una locura, pero para este Spitfire solo fue el comienzo. Verás, durante el combate aéreo, el oficial Cazenove aterrizó de emergencia en una playa, sobrevivió y luego fue capturado por los alemanes. Su avión, por otro lado, fue tragado por la marea y olvidado hasta 1980, cuando de alguna manera fue redescubierto como una cápsula del tiempo perfectamente sellada por la madre naturaleza. Lo que siguió a este increíble redescubrimiento fue una restauración de $3 millones que convirtió el naufragio cubierto de sal en una maravilla lista para volar. Cuando decimos que el avión fue devuelto a la vida, lo decimos absolutamente en serio. Quiero decir, el trabajo realizado fue completo con controles precisos de la época, un brillante motor Merlin y el tipo de estilo que solo un Spitfire del Escuadrón 92 podría lograr. Entonces, con tanto esfuerzo en resucitar uno de los mejores de Gran Bretaña, ¿qué pasó después? Bueno, en 2011, el Spitfire volvió a los cielos y, para decirlo simplemente, fue glorioso. No era solo metal en movimiento, era un recuerdo volando, era un renacimiento del pasado, un recordatorio de lo que significaba rugir por Gran Bretaña. Y como si eso no fuera suficiente, esta explosión del pasado alcanzó un sorprendente precio de $4.8 millones en una subasta de Christie's en Londres el 9 de julio de 2015. Bien, dejando de lado el dinero de la restauración, ¿por qué el precio tan alto? Bueno, este Spitfire no era solo una pieza rara de metal volador en leyendas. Era real, estaba activo en la historia, y prácticamente era de lo que estaban hechas las leyendas. Sobrevivió a la guerra y volvió a la vida. Y para un coleccionista afortunado y, seamos sinceros, adinerado, se convirtió en el símbolo de coraje y artesanía increíble. Y hablando de coleccionistas, quien compró el siguiente avión probablemente sea una de las personas más geniales vivas hoy porque ese avión era el Lockheed de Elvis Presley de 1962. Verás, mientras algunas personas son conocidas por poseer objetos o artefactos famosos, este avión se hizo famoso por quien lo poseía. Déjame explicar. Todo el mundo conoce a Elvis Presley y si no lo conoces definitivamente te estás perdiendo algo. El hombre era una leyenda, una estrella de rock y, como cabría esperar, un gran gastador. En 1962, Lockheed lanzó un elegante pájaro llamado Jetstar, un jet de negocios de 4 motores utilizado por VIPs y el ejército. Para ser justos, esta aeronave tuvo un éxito moderado, ya que fue el primer jet de negocios dedicado. Pero en el momento en que conoció a Elvis Presley, esta aeronave icónica no era solo cualquier jet corporativo, era algo nuevo, algo cultural, algo que alcanzó una suma exorbitante en solo unos pocos años. Comprado por el rey en 1976, esta belleza de 4 motores era un palacio en el cielo. Infame por sus asientos de terciopelo rojo, accesorios dorados y ese icónico rayo TCB. Honestamente, todo este jet era un homenaje al mantra personal de Elvis, cuidar de los negocios. Y para ser justos, cuando miras cómo personalizó este jet, estarías de acuerdo en que cuidó de los negocios. Lamentablemente, el tiempo que Elvis pasó con su jet fue corto, ya que el rey murió el 16 de agosto de 1977, aproximadamente un año después de comprar la belleza. Aunque el tiempo fue corto, este jet todavía se veía como nada menos que la firma de Presley. Audaz, elegante e inolvidable. Al menos eso fue hasta que todos colectivamente nos olvidamos de él. Claro, suena extraño olvidar todo un jet, y no cualquier jet, un jet propiedad del rey. Pero eso es exactamente lo que pasó. Después de la muerte de Elvis, la gloria de la aeronave se desplomó,
y durante más de 35 años se quedó solo, descolorido por el sol y desmantelado, en una pista polvorienta de Roswell. Este avión de lujo de repente no tenía motores. No tenía lujo, solo óxido, silencio y una historia esperando ser contada. Y afortunadamente lo fue. Verás, en una subasta en 2017, este relicario en tierra fue puesto a la venta, y aunque inicialmente se estimó que valía alrededor de $2 millones, debido a su estado, luego se vendió por $430,000 puramente por su poder estelar. Ahora puede parecer extraño comprar un jet sin motor, pero el comprador no solo obtuvo una aeronave, obtuvo una cápsula del tiempo, una porción tangible del pasado de alto vuelo de Presley. Pero de alguna manera esta no fue que el final de la historia, porque incluso cuando se vendió por $430,000 en 2017, en lo que solo puedo llamar un giro loco, el comprador nunca realmente lo vio. Año tras año se quedó, descolorido por el sol, azotado por el viento, congelado en el tiempo. Entonces, finalmente, en 2023, en lo que habría sido el 88º cumpleaños de Elvis, alguien finalmente le dio una nueva vida. El youtuber James Webb, también conocido como Jimmy's World, lo compró en una subasta por $260,000. No porque pudiera volar de nuevo, no podía. De hecho, la restauración al estado de vuelo era una fantasía de varios millones de dólares, sino para convertir la aeronave abandonada en algo que nadie esperaba, un RV legal en carretera. Sí, el último jet de Elvis ahora es una pieza rodante de americana llamada Elvis Mobile. No está en el aire, pero está vivo. Y después de 40 años en el exilio, eso es un regreso increíble. Ahora, si piensas que los coleccionistas de Elvis son locos, espera hasta que escuches sobre el hombre con la colección de Spitfire de $15 millones. Bien, este haría que cualquiera se muera de envidia. Conoce a Wilson Coney Edwards, también conocido como el rey del Spitfire. Un petrolero de Texas, piloto de acrobacias y coleccionista de aviones vintage. Edward no solo coleccionaba aviones vintage. Él era en realidad el mismo hombre que voló Spitfires en la película de 1969 Batalla de Inglaterra. Con eso dicho, abróchate el cinturón porque aquí es donde se pone loco. Verás, en lugar de recibir dinero en efectivo por su papel en la película, ya sabes, como cualquier otro actor, Edwards fue pagado con auténticos aviones de guerra de la Segunda Guerra Mundial utilizados en la película. Sí, fue pagado con aviones de guerra vintage reales, incluyendo íconos como un auténtico Supermarine Spitfire Mark, 9º probado en combate, y un Hawker Hurricane. Bien, ¿qué hizo con ellos? Bueno, al principio estos aviones se quedaron quietos en su rancho de Texas durante décadas, pero no en el óxido del desuso, sino todo lo contrario. Estos aviones fueron mantenidos amorosamente, rara vez volados, y como cabría esperar, llenos de historia. Y cuando Edwards finalmente decidió vender, todo su amor y cuidado valió la pena, ya que Platinum Fighter Sales negoció la transacción con un coleccionista británico. En 2014, el precio final fue citado como, prepárate, más de $15 millones. Esto no fue solo una compra, fue literalmente una transferencia de riqueza generacional. El sorprendente acuerdo de $15 millones envió ondas de choque a través del mundo de la aviación vintage, y con razón, porque una vez más, estos eran los aviones de guerra reales. Tienes que entender que el Spitfire era un héroe de guerra. Había luchado con el 92º Escuadrón de la RAF durante la Batalla de Inglaterra, mientras que el Hurricane y varios P-51 Mustangs añadieron potencia de fuego aliada a la alineación. Pero aquí está la cosa. Si Edward era un amante de los aviones vintage, ¿por qué vendería su colección? Bueno, verás. Edwards había planeado inicialmente pasar el Spitfire a su hijo, pero lamentablemente no tuvo más remedio que dejarlo ir después de que su hijo falleciera tristemente. El avión se había convertido en más que solo una reliquia. Era un legado demasiado sagrado para mantener en tierra y un recordatorio de lo que podría haber sido. Esta venta fue legendaria, una fuerza aérea de un solo hombre que fue construida a partir de un acuerdo de intercambio, preservada en el aire seco de Texas y finalmente volada a casa a través del Atlántico. Fue una historia que combinó historia, Hollywood, desamor y potencia, tanto que hoy la colección de Edwards es una de las historias de coleccionistas más fascinantes en la historia de la aviación. De Havilland Gypsy Moth de 1929. Famosa por sí sola, la de Havilland Gypsy Moth de 1929 es un avión tan encantador que simplemente tenía que estar en esta lista.
Quiero decir, podrías afirmar que este avión voló directamente de un libro de cuentos y nadie discutiría contigo. Si eras un buscador de emociones o soñador del cielo en los años 1920 y 1930, este encantador biplano de 2 asientos era la definición de un sueño hecho realidad. Amado por su asequibilidad, fiabilidad y pura elegancia, esta cosa dominaba el aire. Pero espera, acabamos de llamarlo asequible. ¿Por qué está en esta lista? Bueno, un Gypsy Moth en particular, que fue construido en 1929 y más tarde llamado GAAMI, un homenaje a la legendaria aviadora Amy Johnson, se convirtió en una estrella global en la película ganadora del Oscar Out of Africa. Sí, si recuerdas esa belleza amarilla dorada volando sobre la sabana con Robert Redford en los controles, esa es ella. Esa película fue hace más de 90 años y adivina qué, todavía está volando hoy. Más allá del glamour de Hollywood, el Gypsy Moth ayudó a hacer el vuelo accesible para todos. Con sus alas plegables para almacenamiento tipo garaje y una velocidad de crucero de alrededor de 85 millas por hora, era el modelo T de los cielos para los clubes de vuelo de Gran Bretaña. Claro, no es un Spitfire, pero este pájaro tiene clase, encanto y un crédito cinematográfico que la mayoría de los aviones matarían por tener. Entonces, como cabría esperar en 2024, esta misma aeronave se vendió en RM Sotheby's por $140,000, con todos los ingresos donados para apoyar un santuario de rinocerontes en Kenia, lo cual es simplemente poético, ya que Out of Africa la llevó a la fama. Hoy, el GAAMI se presenta como una rara mezcla de historia de la aviación, magia cinematográfica y buena voluntad ambiental. No es solo un avión. Es un legado envuelto en lino y sueños. Ahora hablando de aviones realmente antiguos, todos amamos. El siguiente es el Beechcraft Staggerwing de 1943. Bien, asegúrate de estar abrochado, porque lo que estás a punto de presenciar no fue solo una subasta, fue un renacimiento de la pista. Verás, nuestra estrella del momento, el Beechcraft D-17, ese Staggerwing de 1943, no era solo otro avión de la Segunda Guerra Mundial. No, era una joya de alto vuelo que hizo olas en el mundo de la aviación vintage. Este pájaro no era tu antigüedad promedio. Era una obra maestra voladora cubierta de legado de guerra y lujo ejecutivo. Una bailarina biplano con el corazón de una escolta de bombarderos y el alma de un rey del cielo, este ícono fue apodado el luchador del caballero, y una vez fue el Rolls Royce de las nubes. Con sus alas escalonadas negativas, tren de aterrizaje retráctil y un motor Pratt y Whitney de 450 caballos de fuerza, no solo giraba cabezas, torcía cuellos y giraba billeteras. Y bueno, solo míralo. Quizás uno de los más famosos de estos aviones fue el infame N-794. Con más de 80 años no era una reina de hangar, era una fuerza a tener en cuenta. Y con una restauración fresca, apenas 37 horas en el motor y $200,000 en mejoras, esta belleza de repente era más apta para volar que la mayoría de los aviones de fin de semana. Una vez que se abrió al público, los coleccionistas se acercaron como halcones. Incluso hubo rumores que decían que podría alcanzar entre $300,000 y $500,000. En este momento está listado por un asombroso $335,000, pero solo el tiempo dirá cuánto se venderá. Y ahí lo tienes. Desde Spitfires hundidos hasta jetliners forrados de terciopelo y magnates del petróleo pagados en aviones de guerra, estos aviones vintage no solo cambiaron de manos, cambiaron la historia. Ya sea que volaron a través de la batalla, se balancearon a través de la fama o rodaron por una pista de Texas, cada uno vino con una etiqueta de precio y una historia increíble para igualar. Si este viaje de subasta aérea encendió tus posquemadores, suscríbete y toca esa campana. Tenemos más leyendas de los cielos, hangares olvidados y alas de millones de dólares próximamente. Mantén tus gafas puestas, tu tren de aterrizaje bloqueado, y lo que sea que hagas, no subestimes un avión viejo y polvoriento.